Cuando muere un papa prácticamente colapsa el Vaticano. Llegaba el camarlengo, que es un secretario del papa, y le da 3 martillazos suaves en 3 ocasiones. Y si él no contesta, se confirma la muerte del Santo Padre. Y él procede a destruir su anillo papal y también a destruir el sello del papa. Cualquier hombre puede ser papa siempre y cuando sea un católico bautizado. En la sala de las lágrimas se abandona la vida que tenía como cardenal. Le preguntan cómo se va a llamar, es donde ya comienzan todos los preparativos para proclamarlo papa. Los papas, los representantes de Dios y de Jesús, de Jesucristo sobre la tierra, están llenos de misterios, y también el Vaticano. En este video podcast vamos a escuchar qué pasa cuando un papa muere, cuáles son los rituales secretos, porque hay una serie de rituales, le pegan con un martillo en la cabeza. Además de eso, hay un cadáver de un papa que explotó frente a todo el mundo. Les vamos a contar esa historia y muchas más con una invitada muy especial que nos va a revelar los secretos místicos del Vaticano. Así que usted tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con alguien que ustedes me han pedido muchas veces que esté aquí, que se ha presentado en muchas otras, en otros formatos, en otros podcasts, que es doña Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias a ti, Esteban. Un saludo a todos los que están presentes en el podcast, escuchándonos también. El Papa, el sumo pontífice, el representante de Dios en la tierra. Como todo ser humano, les dije, tiene que fallecer. Por ser el Papa, también les da enfermedades duras, les dan infartos. Algunos papas incluso tenían enfermedades venéreas, otros tuvieron hijos, otros tenían de alguna manera problemas congénitos. Muchos los eligen ancianos. Les vamos a contar cosas, Tania, interesantísimas, como que cualquiera puede ser papa, inclusive usted, tal vez que nos está viendo. La gente piensa, no, es algo realmente especial. Pues las normas y las leyes del Vaticano no lo dicen así. Les vamos a dar esos descubrimientos. Pero comencemos de una vez, Tania. ¿Qué pasa cuando muere un papa? Pasan muchas cosas. La muerte, como han dicho también, Esteban como antropólogo lo sabe, los rituales funerarios son más para los vivos que para los muertos, ¿no? En el caso del Papa, claramente como es una figura tan importante para la Iglesia Católica, cuando muere un Papa prácticamente colapsa el Vaticano o cambia el mundo para siempre. ¿Por qué? Porque como es la representación de Dios en la tierra, lo que se busca es dar un periodo de transición o interregno, como se dice también, o sea, entre la muerte de un papa y otro, y comienza la tempore sede vacante. Quiere decir que la vacante está abierta para los cardenales que quieren ser papas. Para los cardenales que quieren ser papas y también para el que designe Dios, que puede ser cualquiera. ¿Es verdad que cualquiera puede ser papa? En teoría sí. De hecho, una de las normas que tiene el Vaticano es que cualquier hombre, eso no tiene no tiene como ninguna regla en específico, solo que cualquier hombre puede ser papa siempre y cuando sea un católico bautizado. Normalmente no ocurre, pero está dentro de las leyes. Cuando nos referimos ya al tema del sacerdocio, los cardenales que estén dispuestos o que quieren ser papas deben ser menores a 80 años. O sea, cualquier persona, cualquiera, alguien que nos esté escuchando que ha sido bautizado como católico, puede ser designado por un grupo de personas que son el Colegio de Cardenales, que se reúnen y ellos, en teoría, es el Espíritu de Dios el que les dice quién va a ser. Pero no puede pasar los 80 años. O sea, puede ser cualquiera. Si puede ser alguien en Honduras y se cambian de nombre, ¿verdad? Puede ser alguien por allá que esté en Bolivia, puede ser alguien que esté por allá en Ibagué, en Colombia, puede ser cualquiera. Y si él acepta, él tiene que aceptar, se vuelve papa y se cambia el nombre, se lo cambia. Así es, Esteban. De hecho, hay un libro que relata cómo esos rituales suelen suceder y una de las normas es esa. Si ellos se ponen de acuerdo y todos los cardenales al mismo tiempo dicen el nombre de una persona, inmediatamente esa persona puede ser papa.
Si es católico y bautizado. Si es católico y bautizado, claramente. Entonces, no sé, el día de mañana les parece que el señor Juan Pérez, que tiene un puesto de aguacates, es una persona que perfila como Santo Padre y pueden decidirlo y lo nombran papa. O dicen el nombre al tiempo de Juan Pérez. Eso es lo que dicen las escrituras, que puede ser cualquiera, pero en la práctica ellos se eligen entre ellos mismos. Sí. Las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia no lo dicen así, de hecho son las normas que tiene el Vaticano, pero si se cambian el nombre, el cambio de nombre sí obedece a la Biblia. De hecho, en el Evangelio de Juan, también están los otros, pero más específicamente en el de Juan, nos cuentan que Jesús estaba con sus discípulos y llamó a Simón, que en ese momento se llamaba así, y le dijo, a partir de ahora tu nombre va a ser Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es que se hace el cambio de nombre. Ah, qué interesante. Eso sí, no lo sabía muy bien. También quería volver un momento al momento en el que muere el Papa. Cuando muere un Papa, se inicia una serie de rituales súper específicos. O sea, si el Papa está acá, generalmente muere en su habitación, en un hospital, pero hay otros que han muerto, dicen que porque se tragó una mosca y no la pudo escupir. Ahorita se los vamos a contar. Pero cuando muere un Papa, en algún momento se inicia una serie de rituales que incluso le pegan con un martillo en la cabeza, le dan así 3 martillazos. También, si está vivo, ¿qué tal que esté vivo? Pues le rompen el cráneo, o son muy suaves los martillazos, o el martillazo se le puede hacer un pedazo de encéfalo por un oído, no sé, pero hacen eso. Y además hay un montón de pasos que alguien tiene que gritarle también al cuerpo. ¿Cómo es el momento en el que muere un papa en la historia? El rito que usted menciona, Esteban, del martillazo, ya no existe. Se realizó hasta el papado de Juan XXIII. Cabe aclarar que el martillo no es un mazo así como para matar marranos, como dicen los abuelitos, sino que es un martillo muy pequeño de plata, como el que utilizan para uno medirle los reflejos, ¿no? Un martillito muy suave. ¿Qué pasaba? Que antes decían que cuando fallecía un papa, llegaba el camarlengo, que es un secretario del papa, por decirlo de esa manera, y le da 3 martillazos suaves en 3 ocasiones. Entonces, en un ejemplo práctico de ahorita, si estuviera el Papa Francisco ya fallecido, le darían 3 golpes, lo nombran por su nombre de pila y le dicen, Jorge Mario Bergoglio, ¿estás vivo o estás muerto? Esto lo hacen durante 3 ocasiones y si él no contesta, se confirma la muerte del Santo Padre. Juan XXIII dijo, esto ya no es práctico, no tiene coherencia, necesitamos optimizar los tiempos, por eso ya no se utiliza este ritual. Ahora, el ritual moderno, ¿cuál es? Primero, así haya un médico en el Vaticano que no sea parte como tal de este grupo, de esta organización, lo que hacen es declararlo muerto y le avisan al camarlengo. El camarlengo es el que llega hasta donde él está en la puerta y grita su nombre de pila. Si definitivamente no contestó, ahí es donde entra el camarlengo con un martillo de plata también y lo declara muerto. Llama a los sacerdotes para que constaten, hacen un acta de fallecimiento y él procede a destruir su anillo papal y también a destruir el sello del Papa, porque cada sello y cada anillo es diferente en cada papado. Cada papa tiene un anillo distinto, ese es el que le dan un beso muchas veces y además el papa con ese anillo antes sellaba las cartas, por eso ese anillo tiene que ser destruido para que no queden mensajes de él. Bueno, y después el cuerpo, ¿qué le hacen al cuerpo? Ahora les vamos a contar una historia muy demente de un cuerpo que explotó, que salió volando, que todas las tripas le cayeron a una gente, dicen, otros dicen que simplemente sonó un golpe durísimo. Vamos a escuchar esa historia, pero antes de eso, ¿qué pasa con el cuerpo del Papa? Lo llaman, antes le dan 3 martillazos en la cabeza, ahora simplemente lo llaman. ¿Y qué pasa con el cuerpo a partir de ese momento? Porque cuando uno ve las imágenes, que esto es sorprendente, lo colocan a ese cuerpo como encima de una losa sin ataúd, o sea, uno le puede ver las piernas, a veces los brazos allá acostado, y en las fotos terribles
dicen muchos de Ratzinger, de Benedicto XVI, se ve todo a veces como muy deteriorado el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar y qué inicia en ese momento? Bueno, para continuar con lo que estábamos mencionando, después de que se destruye el sello, el anillo, la Guardia Suiza comienza a actuar también para las honras funerarias y comienzan con la preparación del cuerpo y se sella el apartamento papal. O sea, donde siempre vive el Papa se sella para evitar que se roben las cosas, para que digan, no sé, él dejó un documento que permite cosas que la iglesia no aprobaba. Evitan esa falsedad de documentos y como puede ocurrir en muchos casos si el Papa es asesinado, lo que hacen es recolectar evidencias, por eso se cierra. De ahí procede ahora sí a prepararse el cuerpo, se hace un proceso de embalsamamiento, lo revisten de color rojo y le ponen al lado un cirio pascual y agua bendita. El ritual de las exequias del Papa dura entre 4 y 7 días. Esto lo decide el colegio cardenalicio, porque ya se comienza a hablar de los ritos del cónclave que hablaremos más adelante. Y entonces, lo que les voy a contar es una cosa muy demente que sucedió porque hubo un papa que se llamaba Pío XII. Pío XII fue un papa muy controvertido porque fue el papa de la Segunda Guerra Mundial, fue el que estuvo ahí frente a los nazis, frente a Hitler, fue el papa que muchos dicen colaboró con ellos, otros dicen que no, que ayudó en secreto a sacar a muchas personas y salvarlas por una ruta. Otros decían que había unas cloacas terribles de corrupción en el Vaticano cuando estaba Pío XII. Pero Pío XII murió en 1958 y como nos decía Tania, se inicia todo un proceso para conservar el cuerpo porque lo embalsaman y lo dejan ahí y por eso ustedes ven las imágenes de televisión de los papas cuando fallecen. Muy pocos papas fallecen sobre la vida de una persona. El promedio son que cada ser vivo, usted va a ver 5 o 6 papas en su vida nada más porque el cargo es vitalicio. Entonces a veces unos duran muy poco, como Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, que dicen que fue asesinado, que fue acabado, que fue envenenado, porque duró muy poco tiempo, porque estaba en contra de la corrupción del Vaticano. Pero volviendo a Pío XII fallece en 1958, Tania, y él muere y enseguida se inician todos esos procesos, pero algo extraño va a suceder. Lo que sucede es que él se había vuelto muy amigo de un médico, que se llamaba Riccardo Galeazzi Lisi. Riccardo Galeazzi Lisi, que se había vuelto, digamos, como muy cercano a él. Y durante la vida del Papa Pío XII, lo convenció de que él iba a tratar su cuerpo porque él había comprendido los misterios, y esto es muy loco, los misterios de la muerte de los antiguos egipcios. Dice este médico que había viajado a Egipto y había aprendido las técnicas de las antiguas momias y le dijo al Papa: yo quiero tratar su cuerpo, yo quiero que cuando usted fallezca su cuerpo quede bien, quede como casi perfecto, porque en el pasado habían papas que sus cuerpos se habían podrido frente a la gente, se habían visto horrendos, y entonces cuando falleció el Papa le dio ese último mensaje, se abrió una carta y le dijeron: quiero que este médico trate mi cuerpo y no las personas que siempre lo hacen con los papas. Y lo que vino fue realmente extraño, porque el Señor cogió el cuerpo de Pío XII, imagínense esto, cogiendo el cuerpo de un papa, lo metió como una especie de tinaja, lo metió como una especie de tina, en unos líquidos que él decía que venían del antiguo Egipto, que con eso habían tratado a los faraones momia, que con eso habían disecado, los habían vuelto casi eternos a algunos cuerpos de los egipcios. Imagínense, Tania, imagínense ustedes, llega y lo deja ahí, metió el cuerpo del Papa y dicen los que lo vieron que inexplicablemente los cachetes del Papa se cayeron todos, así como un bulldog. Se chupó como una uva pasa. El Pío XII quedó como cuando usted ve un niño y el niño hace así contra un vidrio. No sé si ustedes han visto que un niño hace así contra un vidrio, así, pero así quedó, pero de verdad, tieso, tieso. Y entonces todo el mundo dijo: Dios mío, ¿qué hizo con el Papa? Ahora no lo vamos a poder ver. Entonces el Señor, dicen que no hizo la preparación del cadáver, que es que sacan los gases, sacan las vísceras, sacan esto para que no se pudra. Y entonces dijo: no, ¿sabe qué? Le voy a echar vinipel. Lo envolvió como cuando alguien envuelve un banano. Como cuando alguien dice: le voy a llevar este pedazo de bistec que me quedó el restaurante a mi primo. Así envolvió el cuerpo del Papa Pío XII, dicen, lo envolvió en vinipel y lo metieron. Y dicen que cuando lo iban cargando, cuando lo iban llevando por el calor,
por el plástico y por los extraños líquidos misteriosos que él decía había podido obtener de los secretos de los egipcios. Miren, esto en pleno Vaticano y en 1958. Dicen que cuando lo llevan ahí, esa vaina con ese calor tan fuerte, haga de cuenta, se empieza a concentrar como un hornito. Lo llevan ahí en un cofre, los que iban adentro escucharon algo muy raro, una explosión. Escucharon como si algo explotara dentro de la caja, pero durísimo, como cuando ustedes escuchan que un exhaust de una moto funciona mal y suena ¡pum! Así, como cuando ustedes están ahí caminando y llega alguien al lado y entonces se cae y suena durísimo, se le cae algo, así sonó ¡pum! Y entonces la gente dijo, ¿qué pasó? Algo explotó dentro del sarcófago del Papa. Se acercaron a abrir el sarcófago y lo que encontraron fue realmente espantoso. El cuerpo del Papa había estallado, había explotado. Todo estaba lleno de pedacitos adentro y la cabeza le había quedado toda deforme. Entonces tuvieron que llamar un montón de cirujanos para coserlo y arreglarlo y así lo pudo mostrar. Muchos dicen que ese médico era un farsante. Otros dicen que no sabía bien la fórmula de la momificación eterna, los misterios de los egipcios, que no sabía bien cómo era, que se equivocó en un ingrediente y que él sí tenía las capacidades, pero no tenía la fórmula exacta. No sabemos qué, Tania, no sabemos qué sucedió, pero al final este médico vivió una vida muy triste. Pío XII lo reconstruyeron como quien cose, digamos, a veces un pavo en el Día de Acción de Gracias y lo maquillaron y lo pusieron allí. Una historia alucinante esta de Pío XII, pero aparte de eso, ¿qué pasa con el cuerpo del Papa después? ¿A dónde los llevan? ¿Y es verdad que los meten en una especie de ataúdes secretos? De ataúdes que muchas veces son especiales, que tiene como una especie de caja, como esos muñecos rusos, como una matrioska, que viene uno dentro de otro. ¿Así hacen con el cuerpo del Papa? Sí, algo así, no son secretos porque vamos a empezar a hablar de ellos, pero en uno de los rituales exequiales del Papa explican el por qué. Son 3 ataúdes, uno de ciprés, otro de zinc y otro de olmo. En algunos casos, el de zinc se reemplaza por el de plomo. ¿Qué ocurre? Son 3 por temas de higiene, de salubridad, para evitar cosas como las que le pasó a Pío XII. Primero, embalsaman al Papa, que de hecho allá debieron haber repicado las campanas a muerte en la Plaza de San Pedro y que el Papa falleció. Debieron cerrar la puerta de bronce a la mitad porque ya es parte de ese ritual. Y mientras eso ocurre, se prepara el cuerpo del Papa para que no ocurra lo de Pío y porque va a estar expuesto varios días, como venía comentando, de 4 a 7 días. Por eso son 3 ataúdes. Esta vez el Papa Francisco dejó como una de sus voluntades que él no quiere 3 ataúdes, sino que quiere ser más práctico y utilizar un solo ataúd, o máximo 2, por temas que recordemos que él siempre se ha vendido como un abanderado de la humildad, y segundo, por practicidad, por economía. Él solo piensa que es un ataúd suficiente para quitar esos rastros de humedad que puede dejar un cadáver. Y se dice que ahí están esos sarcófagos porque ahí abajo de la Basílica de San Pedro está los huesos de San Pedro, del mismísimo apóstol Pedro. Y el Papa no es sino, quiero decirles a ustedes, no es solo el líder de la iglesia al que todo el mundo sigue, sino también es el obispo de Roma. Y se considera que el obispo de Roma debe ser el que sea regente sobre los demás. Además, los papas tienen un principio muy antiguo que se llamaba el principio de la infalibilidad papal. ¿Qué significa eso? Que si el Papa se levanta y dice, de hoy en adelante, las sábanas de aquí el Vaticano, eso es una caricatura, pero puede decir cosas así, un Papa que hubiera estado mal de la cabeza, tienen que ser solamente de color amarillo, las tienen que poner todas de amarillo, porque él es infalible. Se piensa eso. Y se piensa que la Basílica de San Pedro está ahí porque abajo están los huesos de Pedro, del mismísimo apóstol de Jesús, que Jesús se le apareció, se le reveló después de que había sido torturado y asesinado. Él revivió y les dijo a los apóstoles, vayan por el mundo. Y todos sufrieron cosas terribles. Hubo uno al que desollaron vivo, hubo un apóstol que se fue muy lejos y le quitaron como si fuera un conejo la piel frente a los demás. Hubo otro que le quitaron la cabeza. Mejor dicho, solo quedó uno bien.
uno quedó y no se sabe qué pasó con él, pero San Pedro, ya después hablamos otro podcast de cuál fue el apóstol que sobrevivió. Pero si quieren, si les gusta, quieren que hagamos uno sobre esos apóstoles, sobre qué les pasaron, sobre cuál fue el que le quitaron, lo desollaron vivo, sobre quién fue el que sobrevivió, escríbanme aquí abajo. Quiero un podcast de los apóstoles. Si llegamos a los 5,000, lo hacemos, si lo hacemos con Tania. Y bueno, se fueron ellos por diferentes lugares del mundo. Jesús les dijo en parte que iban a sufrir, o sea, el mensaje era, vayan a dar la palabra del amor, pero en el fondo habrá sufrimiento. Y Pedro llega a Roma y a Pedro lo capturan, lo colocan ahí en una montaña, en una colina, que además, escuchen bien, esto es uno de los secretos o de las cosas que casi nadie dice del Vaticano, una colina donde se creía que vivía un extraño dios, una deidad, una diosa oscura, que está ligada a la muerte, haga de cuenta con una especie de, no sé, de monstruo que vivía ahí adentro, que se llamaba Batik. Algunos dicen Batica. Y por eso le llamaban la colina de Batica o la colina vaticana. Entonces, por eso se llama el Vaticano. El Vaticano se llama así porque está sobre la montaña de la diosa Batica. Y hoy en día, ahí abajo están los huesos de Pedro, que además lo cogieron y lo crucificaron al revés. Lo cogieron y él dijo, vamos a crucificarlo. Y él le dijo a los romanos, no me crucifiquen como el maestro. No, como el maestro no. Crucifíquenme de cabeza porque no soy digno. Y entonces la cruz invertida no es una cruz diabólica, la cruz invertida es la cruz de San Pedro. Y bueno, Tania, sobre esto de los papas es muy interesante, pero volvamos a la elección. Cuando se reúnen ellos, hay un dicho muy popular que dice la gente que es, hay humo blanco o hay humo negro. Tiene que ver esto con la elección del papa. ¿Por qué se dice que hay humo blanco o hay humo negro? Bueno, podemos comenzar con el tema de la elección, pero podemos terminar con los rituales como tal. Perdón. Para que no nos perdamos. Bueno, después de hacer el proceso de preparación del cuerpo del Papa, que de hecho lo revisten monjas, son monjas las que lo revisten, le hablan como si aún estuviera vivo, le dicen, perdón, su santidad, lo voy a vestir, lo voy a arreglar, muy similar a lo que pasa con los tanatólogos que usted ha entrevistado ya varias veces, ¿no? Que le hablan, que hacen el masaje, que por el rigor mortis. Eso también pasa con las monjas, ellas lo revisten, trasladan al Papa a la Basílica de San Pedro ya vestido de rojo y ahí exhiben el cuerpo varios días. ¿Qué ocurre? Que esta vez no va a ser el traslado de la Basílica de San Pedro, sino que el Papa dejó como mandato que va a ser en la Catedral de Santa María la Mayor, porque él tenía mucho afecto por esta catedral, él iba y le rezaba a la Virgen María y era un lugar donde él se sentía en paz. Así que el cuerpo va a ser expuesto en Santa María la Mayor. Ahí el colegio cardenalicio que puede asistir hasta este momento empieza a cantar varios salmos, a rezar el Magnificat, a hacer aspersión con agua bendita del cuerpo del Papa y la gente puede ir a visitarlo. Antes se hacía en un orden de las personas, por decirlo así, más influyentes, hasta ya como periodo final el pueblo como tal puede visitarlo. Ya no, Francisco también dijo, quiero que mi cuerpo, aparte de estar en la Santa María la Mayor, esté accesible para todo el mundo todo el tiempo. No tiene que llegar ni primero el presidente, ni primero Shakira si quiere verme, no, cualquiera puede hacer eso. De ahí proceden ya varios días de oración, de visitas, de cánticos, y cuando se hacen las exequias pasa algo interesante y es que ya los cardenales se disponen a enterrarlo justo en la cripta del Vaticano donde está Pedro, aunque ya dijimos que él tampoco quiere descansar ahí, sino en Santa María la Mayor, y ahí es donde proceden a utilizar el otro ataúd, el tercero. En este caso ya dijimos que no va a pasar, pero hacen la aspersión del agua bendita, leen un texto biográfico del Papa y proceden a enterrarlo. Y ahí es donde comenzamos con el cónclave. Exacto, y el cónclave se ha puesto muy de moda porque hay películas, mucha gente habla de los cónclaves, es un momento en el que los grupos, los cardenales se reúnen y entonces eligen el nuevo papa. Los cónclaves pueden durar muy poco, hay cónclaves que en la primera elección se ha tenido ya el nombre del papa y otros han durado meses y no pueden salir de ahí, viven ahí encerrados literalmente en oración todo el tiempo y ellos ahí en teoría reciben un mensaje de Dios.
Más adelante vamos a hablar de otras historias de otros papas, pero Tania, cuéntanos un poquito de ese proceso de la elección en el cónclave. Bueno, acá hay algo muy interesante. Cónclave significa con llave, o sea, algo completamente secreto. Para ese momento ya se debe haber convocado a todo el colegio cardenalicio de todo el mundo para que hagan parte de esta elección. Tienen un periodo de máximo 20 días para asistir al cónclave, de llegar allá. Si el Papa está en el Polo Sur, el Papa no, el cardenal está en el Polo Sur, está en Madagascar, está en Singapur, está en todos los rincones del mundo, porque siempre hay un cardenal representante, tienen la obligación de ir hasta el Vaticano para llegar al cónclave y hacer parte de este ritual. Y cuando llegan, todos se encuentran y se encierran en un lugar, en una sala. Tienen que orar, tienen que rezar y luego hacen un ritual para elegir al nuevo papa, ¿verdad? Así es, llegan al Vaticano, todos ya tienen su periodo de espera, no hay excusa para faltar. Si hay un cardenal que va a ser parte del cónclave, tiene que estar, como dicen, prácticamente muriéndose para que no vaya, tiene que tener toda la disposición de llegar y votar. Ellos en el primer día de cónclave van a proceder a hacer una Eucaristía. Ya habrá pasado la misa de novenario del Papa, que cada una tiene un propósito. Llaman a todo el colegio, se reúnen, eligen, por decirlo así, a la cabeza más grande o al más antiguo para ser representante y vamos a ponerlo en un contexto para que sea más entendible, eligen una especie de jurado de votación. Esos jurados son los que se encargan de hacer el escrutinio, realizan una misa, realizan una oración y cantan un himno que se llama Veni Creator. Este himno es para llamar al Espíritu Santo a que los ayude, los ilumine y los aconseje. Entran a la Capilla Sixtina, que ya debe estar con toda la disposición de 2 mesas a cada lado de color rojo. Entran en el del orden más antiguo y el último en ingresar cierra la puerta con llave. Uno pensaría que en el caso del cónclave no hay solo hay sacerdotes o solo hay cardenales dentro de la Capilla Sixtina y en realidad no. También están 2 médicos que están atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Están las personas de servicio, están meseros que les llevan la comida y demás, pero ellos tienen una orden muy importante. Primero, firman un acuerdo de confidencialidad que no pueden decir qué es lo que pasa dentro de un cónclave, porque si no, tienen una pena de excomunión. Eso es muy importante, no pueden decirlo. Si hay un cardenal que está muy, pero muy, muy enfermo y tiene que estar en una habitación, él envía su voto desde la habitación y puede participar del cónclave. Y actualmente, con el tema del internet y de los celulares, tienen un aparato específico para cortar la señal. O sea, el Vaticano tiene un aparato que van a colocar que tumba todas las señales. O sea, si uno quiere mandar un WhatsApp no puede, está todo bloqueado. No se puede porque estaría revelando también lo que pasa con el cónclave. Que eso, de hecho, eso pasó en el 2013 cuando eligieron al Papa Francisco. Restringieron la señal porque sabían que cualquiera podría decir, habemos Papa, va a ser Francisco primero y ya. Y se filtra la prensa. Y se filtra. Claramente no quieren que eso suceda y por eso se corta la señal. Y bueno, van después ellos a colocar, van a escribir ellos el nombre de la persona y va a pasar un ritual. Pero antes de que Tania nos cuente ese ritual, yo me estaba acordando aquí de la desaparición de un papa que desapareció. El nombre de él fue Clemente. Clemente, él fue uno de los primeros papas de la cristiandad. Clemente I, así le llamaban. Y Clemente I fue uno de los primeros papas del año 88 después de Cristo. Realmente duró muy poco tiempo como papa. Y en ese tiempo a los católicos se les perseguía porque el gobierno de Roma los odiaba, a los cristianos en general. Los botaban a los leones. Cogían a los cristianos, niños, señoras, viejitos, y los colocaban allá en el circo y le lanzaban un tigre para que el tigre lo cogiera a ruñetazos, les diera muela y los acabara.
Y entonces cogieron al Papa Clemente y lo mandaron por allá lejos, a donde hoy es Ucrania, al Mar Negro, a lo más lejos del imperio, y dijeron, ahí castigamos a ese Papa, alejemos a los cristianos, no queremos más esta religión. Y mandaron a Clemente, y esta historia es muy loca y medio paranormal, y mandaron a Clemente, y cuando llegó vio que había un montón de gente trabajando allá en minas. Los tenían ya trabajando en minas, y empezó a predicarles, y dicen que hacía milagros. Por eso hoy es San Clemente, que hacía milagros y que se quedaba mirando a la gente y decía, ¿tienes hambre? Mira ese canasto. Y abrían, uy, hay pan, gracias. Y así, ¿tiene hambre? Coma ahí. Y abrían, uy, 2 pescados. O sea, decían que él podía de alguna manera socorrer a los cristianos. Cuando el Papa, que en ese momento era Clemente, lo tenían por allá, lejos de Roma, y se volvió tan popular, el emperador, el César, dijo, esto no puede ser, y mandó a ejecutarlo. ¿Y saben cómo lo ejecutaron? Esto es muy loco. Al Papa se lo llevaron en una lanchita, lo subieron en un barquito, y cuando está en el barquito le empezó a rezar, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y lo amarraron a un ancla y lo botaron. Y ahí quedó. Ahí quedó el Papa Clemente, debajo del Mar Negro. Ahí quedó en un ancla. Dicen que con el tiempo se encontraron sus huesos, y hoy en día los tiene el Vaticano, dicen que son una reliquia poderosa, que esos huesos hacen milagros. Y se volvió el Papa Clemente, Clemente I, del primer siglo después de Cristo, se volvió nada más y nada menos que el patrono de los marineros y de las anclas. Y el símbolo es un ancla. Imagínense que uno sea un papa y uno esté rezando Ave María y lo amarren a un ancla y lo boten allá. Y así fue la muerte del Papa Clemente. Pero bueno, Tania, cuando el Papa muere, no como Clemente y además que tienen sus huesos poderosos, ¿qué harían ustedes? Si ustedes van por ahí y dicen, déjenme tocar el hueso de Clemente, dicen que eso de alguna manera tiene poder. Cuando se reúnen ellos, entonces inicia el ritual y viene lo del fuego negro y el fuego blanco. ¿Qué es lo que sucede durante ese ritual de elección? Bueno, ya procedemos al tema de la votación como tal. Todos tienen papeletas que dice elijo en sumo pontífice, o sea, elijo como sumo pontífice A. Ellos escriben con puño y letra el nombre de su cardenal preferido ¿para qué? Para ser papa. Y al final llega el colegio cardenalicio y uno a uno ponen el voto, lo doblan 2 veces y van cosiendo, ya cuando hacen el conteo, cosen con un hilo rojo cada voto y lo perforan, hacen el conteo y si no hay un acuerdo, mojan esas tarjetas y esas tarjetas son las que muestran el humo negro para decir que no hay un acuerdo. Y cuando ya hay un acuerdo, ya eligen al Papa, ya no mojan las tarjetas, las queman y ahí es donde existe el humo blanco. Y por eso dice la gente, hay humo blanco y hay humo negro, incluso en la vida normal. O sea, hay gente que le escribe uno por WhatsApp, ya hay humo blanco, compramos lo del asado. O hay gente que dice, no, ya hay humo blanco, me aprobaron la tarjeta de migración y cosas así. Viene de eso, ¿no? Del Vaticano. Así es. Y hay unas historias aún más extrañas del Vaticano. Hay muchos papas que han sido santos. Por ejemplo, Juan Pablo II, el último, fue santo. Y aquí hay 2 misterios extraños que quiero decir. El Papa hace unos días, y ya los vamos a decir, ha hecho relación a varios temas. Incluso ha hecho canonizaciones que dicen que las hizo él porque otros papas nunca la harían, que fue la de José Gregorio Hernández, que hoy en día ya es santo. Por muchos años, los sacerdotes odiaban a José Gregorio Hernández, que fue un médico de Venezuela que murió atropellado por un carro lo aplastó, murió, y él hoy en día, dentro del espiritismo venezolano, dicen que posee a unos médiums. Uno va donde uno de estos médiums, ese médium queda poseído y empieza a hablar como José Gregorio. Dicen que cuando él llega empieza a oler todo a medicina, que empieza a oler todo a mertiolate y a un montón de medicinas que usa, y que después ve al enfermo y le dice, a este tienen que hacer tal cosa, incluso que hace cirugías espirituales, y este papa, por primera vez en la historia, lo volvió santo cuando los demás pensaban que era brujería, el Papa Francisco, y él lo hizo enfermo. Es uno de los grandes misterios. Con sus crisis respiratorias, mientras las tenía, salió la notificación de que hoy en día este señor José Gregorio Hernández ya es San José Gregorio Hernández. Tania, es bastante extraño que estas acciones las tenga un papa enfermo
¿Será que la toman otros? Cuando el Papa no está en sus cabales, ¿hay alguien llamado un camarlengo o algo así? Hay también, dicen que hay una monja, que el Papa por primera vez tiene una monja que lo apoya. El camarlengo solo tiene una función como una especie de secretario que va a conocer todas esas cosas que el Papa de pronto no le decía a los demás. Algo ya es un rol más íntimo, por decirlo de esa manera, de su conocimiento de cómo él manejaba algunas agendas y demás. Kevin Farrell se llama el actual camarlengo, pero quien maneja actualmente la administración del Vaticano, como usted lo nombra, es una monja. Ella es la designada para realizar todos los roles administrativos en este momento. El camarlengo solo se va a encargar de los ritos funerarios. O sea, los ritos funerarios los hace un señor que se llama el camarlengo. Y la que está administrando el Vaticano es una monja por primera vez en la historia. Sí. Hay un montón de misterios más acerca de los papas que son realmente impresionantes. Y es, por ejemplo, ahora recuerdo, en 1958 murió Pío XII, pero en 1950 hubo un padre que se llamaba Marcelo Pellegrino Ernetti. Marcelo Pellegrino Ernetti un día salió a la prensa, muchos dijeron, se chifló, se enloqueció, está loquito, se enloqueció ese cura encerrado allá, se enloquecen, rezando, decía la gente. ¿Por qué? Porque él salió cuando estaba Pío XII de papa y dijo lo siguiente, dijo: tenemos en el Vaticano una máquina que nos permite ver el pasado, que toma fotos del pasado, una máquina del tiempo. Existe la posibilidad de que con la ciencia el Vaticano haya podido construir una máquina del tiempo y se llama el cronovisor. Él dice, el Papa sabe y el Papa conoce el pasado, incluso hemos podido tomar fotos de Jesús de Nazaret y fotos de otros de los apóstoles. Después dijeron, no, el Papa está loco, el padre está loco, el padre Ernetti está loco, esto no es real. Y la historia del cronovisor es realmente fabulosa porque después sale publicada en varios periódicos y al final él nunca dijo que no existía. ¿Usted cree, Tania, que el Papa oculta todo este montón de cosas? El Papa, sea quien sea, o el que elijan, cuando lo eligen Papa es con el presidente de Estados Unidos, que dicen que cuando sube un presidente de Estados Unidos, sea Trump, sea Biden, le dicen, sí, aquí tenemos un alienígena encerrado en el área 51. ¿Usted cree que cuando llegue el Papa, llámese como sea, usted ha dicho que él puede elegir el nombre, el que sea, el que sea? Francisco fue Francisco I. Si yo llego a ser papa y me llaman y yo acepto y digo, quiero llamarme Shakiro I, me puedo llamar Shakiro I, o me puedo llamar Brian, o me puedo llamar cualquiera, puedo llamarme Brian I, o me puedo llamar lo que sea, o Bexheimer, o Weimar, o Yosimar, de una vez Yosimar I, que sería Jesús y María. Por ahí hay mucha gente, saludos a los de Perú, allá hay muchos Yosimares. Yo puedo decir, yo soy Yosimar I. Digamos que yo fuera el papa, ¿será que enseguida me recibe un montón de gente y me dicen cosas como, sí, el cronovisor existe y lo tenemos? ¿El Papa conoce los secretos del Vaticano? ¿Hay en esos archivos secretos cosas que nadie conoce y que la gente dice, ¿usted cree que el Papa le informa en todas estas cosas? Yo creería que sí, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Así, ya no nos vayamos al tema de teorías de conspiración ni nada de esas cosas, pero el Archivo Vaticano es inmenso. Además de que el Archivo Vaticano es inmenso, contiene varios textos sagrados, tiene varias reliquias también. Recordemos que los padres o los sacerdotes no solo se dedican a la religión, ellos pueden estudiar lo que quieran. Hay padres que les gusta el tema de astronomía, que también son científicos, que son publicistas, son contadores, porque entre ellos mismos trabajan en su comunidad. Entonces, si hay algún hallazgo, si hay un observatorio y demás, ellos mismos lo cuentan y tienen derecho a informar eso. Entonces, creo que sí lo saben. Y ahora sí me voy a ir por el lado conspiranoico. En el caso de Manuela Orlandi, que fue la muchacha que desapareció ya hace bastante tiempo, sí ocurre algo, y es un documental de Netflix que lo nombra, que el hermano de Manuela, cuando se reunió con el Papa Francisco, él lo abrazó y le dijo, Emanuela está en el cielo. O sea, él en algún momento no está dando como tal una razón, pero sí ya asume y dice que ella falleció, que ella está muerta. Volvamos a esto, o sea, dicen que cuando el Papa subió, como decía yo, le cuentan de alguna manera los secretos del Vaticano y que le dijeron, ella está en el cielo.
hablamos de ella, es una muchacha que se llamaba Emanuela Orlandi, que se llama porque no han encontrado su cuerpo, que desapareció en el Vaticano. O sea, fue al Vaticano, es como si yo digo, ay, voy al Vaticano, doy una vuelta y desapareció Esteban. Y no han encontrado su cuerpo. Incluso hace unos 2, 3 años abrieron una tumba porque creían que estaba ahí el cuerpo y no encontraron nada. Y era una tumba muy antigua, adjudicada a una persona, a una mujer muy importante. Y eso es lo que realmente podemos hablar. O sea, hay una gran cantidad de conspiraciones que oculta el Vaticano. El cronovisor, la desaparición de Manuela Orlandi. Hubo un papa que estalló, que ya hablamos. Otro que lo metieron en un ancla y la botaron al mar. Otros dicen que ahí no están los huesos de San Pedro, que es falso, que es una falsedad. Pero hay uno que también me parece interesantísimo, Tania, que tiene que ver con los alienígenas, con los aliens, con los grises, con los pleyadianos, con esos que son todos nórdicos, que son como les traigo paz, les traigo amor. El comandante Aymar, Ami, el niño de las estrellas. En fin, todas esas ideas de que hay unos seres todos blanquecinos, que son como una especie de personas pálidas, como si hubieran aguantado hambre y fueran con pelo blanco casi albinesco, que vienen de otros mundos, que son altos, que tienen uniforme azul, que dicen entraron en contacto con un papa. Se dice que hubo un papa que es Juan XXIII. Juan XXIII además es un papa al que le adjudican un montón de milagros. Él hizo el Concilio Vaticano II. Él fue el que cambió, digamos, la Iglesia Católica, porque antes, cuando la gente iba a misa, los más abuelos y ancianos acá lo conocen, yo no lo viví, pero si usted tal vez lo vivió, coméntenme acá abajo. Cuando iban a misa, la misa era de espaldas a la gente. El cura le hablaba al altar, le hablaba de la imagen de Cristo. Y no solo era de espaldas, era en latín. Nadie, a veces la gente ni entendía. El latín se conservó mucho por la Iglesia Católica. Por eso todavía usted puede ir al Vaticano. Yo he ido varias veces, gracias a Dios o a lo que sea, he ido al Vaticano y uno mete la tarjeta, cuando se usaban mucho las tarjetas débito, en los ATM, en los cajeros, y ahí estaba en idioma latín, porque es el idioma oficial del Vaticano, que es un país el Vaticano. Bueno, el caso es que este señor Juan XXIII, que hace ese concilio, que cambia eso y que ahora los curas pueden hablar de frente y pueden hablar en español, en inglés, en francés, en suajili, en donde estén, en quechua lo hablan a veces, en Bolivia o en aymara y en Perú. Ellos de alguna manera hablan a la gente gracias al concilio que hizo Juan XXIII, que se volvió santo y que supuestamente tiene un montón de milagros, pero hay gente que dice que el Papa Juan XXIII tuvo contacto con los aliens, que el Papa una vez en uno de los jardines de las residencias papales se encontró nada más y nada menos que con alienígenas, el Papa Juan XXIII, y que le dieron un mensaje. Esto salió publicado nada más y nada menos que en los periódicos italianos. Y fue el secretario, supuestamente, el que dio la noticia, Loris Capodevila, que era muy importante en su momento. Imagínense, el secretario del Papa, muchos aseguran que él filtró la información, que Juan XXIII, que murió después en 1963 y que fue elegido bastante anciano, dicen que él entró en contacto con unos seres, con unas entidades, con unas criaturas, con unos humanoides, con extraterrestres, vuelvo a decir, en los jardines de la residencia de Castel Gandolfo. Dicen que él los vio, que se le vinieron ahí de frente y que hablaron durante horas. Imagínense, un papa hablando con un alienígena. Después, pues, lo más extraño es que el Vaticano desmintió todo, pero el mismísimo Capodevila no le puso atención. No lo desmintió él personalmente. Él no salió a decir, no, esto es puro cuento. El Vaticano sí dijo que no había información, que eso no era real. ¿Cree usted, Tania, que realmente Juan XXIII tuvo contacto con los seres del cosmos, con entidades no humanas, con criaturas de otros planetas que vinieron acá a darle un mensaje? ¿Cuál será el mensaje que le dirían a un papa? ¿Qué le diría a un papa un extraterrestre? ¿Qué tal que le haya dicho algo así como, tú tienes la razón? O yo soy el segundo Jesús pleyadiano. Bueno, cualquier cosa, no tengo ni idea. Muchos dicen que es mentira, pero en el fondo, Tania, algo que sí es verdad es que el Papa
y el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico y hay sacerdotes de muchas fes que se han preparado y son astrónomos, incluso que tienen doctorados, son profesores, pero son sacerdotes y ellos también contratan astrónomos muy profesionales para ver el universo. ¿Por qué el Vaticano va a querer ver el universo? ¿Por qué los papas quieren ver las estrellas? ¿Por qué? Si supuestamente es el mundo espiritual, ¿será que conocen que hay algo ahí arriba? ¿Será que conocen la verdad? ¿Será que conocen que hay algo que nos acecha? ¿Será que hay algo en el cosmos que ellos conocen que nosotros no, que piensa igual? Algo que podríamos llamar aliens. Tania, ¿el Vaticano tiene sí o no astrónomos, observatorios, curas preparados? ¿Y qué piensa usted de esta historia tan extraña, a veces rocambolesca, de Juan 23, contactado alienígena? Bueno, yo no lo creería. No creería el relato en primer lugar, porque cualquiera puede decir que hubo encuentro con un alienígena. Pueden decir mañana que el presidente de Colombia se encontró con un alienígena y filtró la información. Pero, ¿qué mensaje le daría? Yo creo que cambiaría muchísimo el rumbo de la iglesia, habría una crisis de fe enorme porque desde la Edad Media, desde el tiempo de Galileo, siempre ha existido la Tierra como el único lugar donde hay vida. Entonces, replantearse eso también es interesante y no le convendría tanto al Vaticano. Ya dejaría de ser el mismo. El mundo dejaría de ser el mismo si mañana el Vaticano confirma, venga, si hay extraterrestres. Lo que sí es cierto es que existe la Spécola Vaticana, que es el observatorio del Vaticano, que está dedicado también a hacer exploración del universo. Inclusive hay muchos que dicen que la ciencia también es la forma de llegar a Dios, de reconocer a Dios y de apreciar la creación. Entonces también por eso realizan todos estos estudios. Inclusive hay una escena de una película del 2006, que fue el remake de La Profecía, donde ellos hacen todo el tema y se dan cuenta que viene el anticristo. Es por eso, ¿no? Porque hacen la observación de los astros en el Vaticano. No estoy diciendo que ellos observan los astros para predecir cosas, pero sí también tienen sus propios estudios y también hacen temas de divulgación científica. Y algo que es interesante sobre esto, y es que se habla de la muerte de los papas, y los papas en sí, en el fondo, tienen en la manera en cómo se suceden un montón de misterios que hemos hablado, pero también en una profecía muy extraña. La profecía del Papa Negro o del último Papa. Se dice que estamos a punto de entrar en el fin de los tiempos porque de diferentes fuentes, hay gente que dice que fue Nostradamus, otra gente dice que es simplemente una tradición. Se dice que cuando un Papa Negro esté ahí, y hablo de negro o oscuridad, no como algo que tiene que ver con su fenotipo, con su nariz, su pelo, su color de piel, no, es Papa Negro porque supuestamente tiene el alma envenenada, alma picha, alma podrida. Se dice que es eso, que es como una especie de anticristo que va a ser nombrado Papa, y dicen que cuando el Papa Negro llegue se va a acabar el mundo, que va a ser o se va a acabar la iglesia. No sé si ustedes han escuchado eso. También recuerdo que había una profecía muy antigua que era muy común en la gente, que era algo popular, algo así tipo García Márquez, que decían que cuando naciera un niño con dientes y hablara, se iba a acabar el mundo. Ay, nació un niño y nació con dientes y diga, hola, se acaba el mundo. Eso decían hace mucho tiempo. Hubo una persona que era Malaquías, que le llaman San Malaquías. Era uno de los que hacía estas profecías y él hizo una lista de papas. Y el último papa sería este o el que viene, para muchos. Estamos frente al último papa. ¿Qué piensa usted, Tania? ¿Piensa que estas profecías pueden suceder? ¿Que estamos frente a un último papa? ¿Que la iglesia se ha desacreditado tanto que puede llegar a un colapso? ¿Que el próximo papa puede de alguna manera representar el fin de los tiempos? No el fin de los tiempos como, se acabó el mundo, sino el fin de Occidente. ¿Usted cree que Occidente es frágil y que la fe católica puede ser golpeada y que tal vez estamos frente a los últimos papas? Yo creería que no. El tema del Papa Negro, yo recuerdo desde que murió Juan Pablo II, todos dicen, este sí es el Papa Negro.
y llegó Benedicto XVI. Benedicto XVI renunció, ahora sí viene el Papa Negro y otra vez volvemos al cuento de la historia del Papa Negro. Y ahorita con el Papa Francisco, nuevamente la gente viene ahora sí el Papa Negro. O sea, estamos esperando tanto el Papa Negro que puede que ya pasó, que puede que ya se haya transformado la Iglesia Católica y no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces también, no solo con el tema de Malaquías, Esteban, usted también lo sabrá que en el libro del Apocalipsis muestran al anticristo que se presenta como un falso pastor, de alguien que se vende como una persona buena, benévola, que quiere lo mejor para la iglesia y que termina siendo todo lo contrario, que tiene un carisma tan seductor para la gente que hace que se pierdan los valores de la iglesia. Y eso no solamente un pastor, por decirlo de alguna manera, no solamente puede ser un sacerdote. Cada uno, desde la fe católica, ¿no? Cada uno puede predicar desde su vida cotidiana. Por ejemplo, las figuras de las sectas. Se venden bien, se venden como personas benévolas, pero en realidad no lo son. Entonces, tema de Papa Negro, no considero que realmente ocurra así. De pronto ya pasó, o puede que sí, que tenga la razón y efectivamente venga un Papa Negro. Bueno, volviendo a San Malaquías fue una persona que no es un santo, que publicó supuestamente hace ya mucho tiempo, en 1595, una lista de 113 lemas de papas y decían, cuando se llegue al último que se llama Pedro el Romano, se acaba el mundo. Él hizo una lista. Enigmáticamente, muchas de esos lemas y de esos nombres que él dio de papas funcionaron. O sea, muchos de los lemas, increíblemente, fueron similares. En teoría estamos en el último papa. O sea, Francisco sería el último. Lo que viene es el fin. Se acabó. Y es que esta profecía de San Malaquías, como les dije, increíblemente parece haber funcionado enigmáticamente en algunos casos. Por ejemplo, Tania, nada más y nada menos que el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, significaba luz blanca. San Malaquías dijo que iba a ser el Papa 109 y además que iba a ser el Papa de la media luna. Juan Pablo I, Albino Luciani, nació en la diócesis de Belluno. En latín significa el Papa de la media luna o el lugar de la media luna. Muchos dicen que puede haber sido posible. Por ejemplo, el Papa 110 para San Malaquías iba a tener un lema que se llama De Laboris Solis, el esfuerzo del sol. Este es el Papa Juan Pablo II, el 110. Y dicen que eso tiene que ver porque el Papa iba viajando y fue el Papa viajero. ¿El que más fue? La labor del sol. Y hay unas cosas más extrañas. El Papa 111 lo nombra San Malaquías, de la gloria del olivo. Es nada más y nada menos que Joseph Ratzinger. El Papa anterior a Francisco, que fue Benedicto XVI. Entre el año 2005 y el 2018 estuvo él. Nació y fue bautizado el sábado de gloria, que para muchos tiene la misma connotación de esto, de la gloria, del olivo. Y además estuvo en una orden que tiene los símbolos de las aceitunas, de los olivos, la gloria del olivo. Bueno, San Malaquías, estamos en el último papa. El que viene es el último papa, Pedro el Romano, el último gran papa de la cristiandad. ¿Será que estamos frente al último papa? No tengo ni idea. Pero ahora volvamos al mundo terrenal, y cuando fallece el papa, da una palabra que todo el mundo repite y que aparece en películas y aparece en memes, que es Habemus Papa. ¿Cuándo dicen Habemus Papa y por qué? Esto ocurre cuando ya termina el cónclave, cuando ya hay humo blanco, proceden a nombrar al cardenal que ganó, lo llaman y le dicen, ¿está de acuerdo? ¿Quiere ser papa? ¿Sí o no? Y él va a aceptar. En la mayoría de los casos. Si no, se procede a un nuevo cónclave. De hecho, a diario un cónclave debe existir solo una votación, el primer cónclave. De ahí en adelante son 7. Si no se ponen de acuerdo, descansan 3 días y así sucesivamente hacen un acuerdo. Si él acepta, lo llevan a un lugar donde se llama la Sala de las Lágrimas. En la Sala de las Lágrimas, de hecho es un nombre bastante nostálgico porque se abandona
la vida que tenía como cardenal. Le quitan sus ropajes de cardenal, le preguntan cómo se va a llamar, lo visten, el colegio cardenalicio lo felicita uno a uno y ahí es donde ya comienzan todos los preparativos para proclamarlo papa. Van hasta el balcón, el presidente o el rector del colegio cardenalicio es quien lo presenta, les dice, les hago un anuncio de gozo, tenemos papa, o como decimos nosotros, habemos papa. Y su nombre es, y dicen el nombre que él decidió para su papado. Sale, se presenta al Papa ya con su anillo del pescador, ya con sus vestiduras, saluda a la gente, da un muy pequeño discurso y se va. Pero no solamente San Malaquías el que habla de las profecías de los papas, Tania. También hay otro. Y aquí está nada más y nada menos que un médico. Un médico que se dice acertó el nombre de Hitler solo por una letra, que dice que venían 3 anticristos a destruir el mundo. Nada más y nada menos que Nostradamus. Nostradamus escribía en centurias y últimamente se le adjudica una que habla de la existencia de ese papa maldito, del antipapa. Ya ha habido antipapas en la historia. Hubo un tiempo en que los papas estaban en Francia, en Aviñón. Ahí había papas, los antipapas se llaman. Después podemos hablar en otro podcast de ellos. Pero se dice que Nostradamus, en un estado de trance, de alguna manera vio el futuro y vio algo terrible. Vio sobre el solio del Vaticano a un tipo vestido de blanco, pero que en su interior tenía una oscuridad maldita, podrida, putricienta. Decían que es el último papa de la cristiandad. Y se dice que Nostradamus escribió lo siguiente: no será elegido el pontífice romano, de él ni cerca ni lejos. No harán caso. Por un joven negro con ayuda de un gran rey, a otro rojo será entregado el saco. Traducido en forma más comprensible, esta centuria diría algo así que no será italiano o no será de allí, de Roma, el papa que será elegido, será de un lugar muy lejano y que además será muy lejano también de Europa y que será el famoso Papa Negro. Tania, ¿qué piensa usted de eso? O sea, se viene, este es otro diferente al de San Malaquías, o sea, esta se le adjudica a Nostradamus y muchos dicen que esta profecía lo que implica es que el que va a ser elegido o el que sea elegido en algún momento lejos de Europa, pues Francisco era de América y Ratzinger era de Alemania y Juan Pablo II era de Polonia. Pero la tradición es que siempre han sido italianos. Es más, como el 90% de los papas eran italianos, porque era el obispo de Roma. Pero Nostradamus dice que es de otro lugar, muy lejano, que no es romano, y que ese será la destrucción misma, desde adentro, el enemigo interno, el gorgojo diabólico, el que se come todo desde adentro. Ese que sería el Papa Negro. ¿Qué piensa usted de lo que dice Nostradamus? De lo que dice Nostradamus, siento que es lo mismo que hemos hablado como lo de Malaquías. El Papa Francisco viene desde Argentina, viene del otro lado del mundo. Argentina casi que roza con uno de los polos. Entonces ahí habría un buen acierto frente a lo que sea el Papa o lo que vaticine Nostradamus. Que haya acabado la iglesia desde adentro ya es una afirmación un tanto extraña, ¿no? Porque también él trata de verse como una persona que es tolerante, que admite a los demás, que de pronto está abierto a otras propuestas, pero eso no significa destrucción. Puede que por el contrario venga un papa que al contrario de lo que estamos acostumbrados ya se vuelva un poco más, ya no sea tan flexible, sea más rígido, vuelva a decir no más planificación, tengan 80 hijos todos. O sea, estamos hablando de que puede ser ambas cosas. Y lo que digo, puede ser otro tipo de papa, otro tipo de pastor, una nueva religión, no necesariamente tenga que ser la católica. Y bueno, volviendo al asunto de los cónclaves. Hay unos cónclaves que han durado mucho y unos que han durado poco. Y es que en ese momento ellos se encierran, no se sabe qué pasa ahí. Es algo político, ¿no? Es también un proceso político, aunque se dice que ahí el Espíritu Santo les susurra en el oído, les dice, es tal, les habla, les dice, elijan, elijan. Dicen que el Espíritu Santo está ahí. Pero hay unos que han durado muchísimo
y otros que han durado muy poco. Hablemos un poco de esos cónclaves y también del papel que tenían los reyes, porque en el pasado, digamos, el papa era como un monarca más, es más, gobernaba los estados pontificios, porque el papa antes no era solo una autoridad religiosa, era también un monarca, que también los reyes pueden intervenir en un cónclave, algo que la gente casi no sabe. ¿Cuáles fueron los cónclaves más cortos de la historia? ¿Cuáles fueron los más largos? Y hablemos después un poco de esa intervención de los monarcas, Tania. El cónclave más largo fue el de Gregorio X, duró 34 meses, duró bastante, debido a que no se ponían de acuerdo, pedían como esa iluminación del Espíritu Santo, pero no lo lograban hasta mucho tiempo después. Pero hay algo que también es digno de mencionar, o siento yo que es importante, y es recordar que los sacerdotes también son seres humanos y que en el cónclave, tal vez como lo muestra el libro o la película, inclusive otros films también lo muestran, no solo estamos hablando de la inspiración como tal del Espíritu Santo, sino también de movimientos políticos. Entonces, de quién me conviene más si lo elijo, de venga yo lo ayudo, venga hacemos campaña, porque claramente buscan sus propios intereses. Y ya el cónclave más cortico de la historia fue en 1503 y fue el de Julio II porque duró solo 10 horas, muy corto el tiempo. Y recordemos que el Papa Francisco, su cónclave duró únicamente 2 días. Fue una decisión completamente rápida. Sí, son cosas que algunos tienen unos tiempos más largos y otros más cortos, pero volvamos a lo de los reyes. Los reyes pueden intervenir en el cónclave, o sea, yo puedo decir, yo soy el rey de España, o yo soy el rey de Holanda, o el rey de cualquiera de estos países europeos, y decir, tengo que intervenir en este cónclave, no me gusta este papa, o es solamente de ellos. Antes se podía, incluso recientemente todavía existía este mandato en el que sí eran los reyes de Francia, exactamente, y los reyes de España, quienes podían intervenir y decir, no me gusta, detengan el cónclave, no estoy de acuerdo, y detenían el cónclave para hacer uno nuevo. Ya no se puede. De hecho, uno de los primeros mandatos que hizo también Juan XXIII fue que se aboliera esa ley. Inmediatamente se posesionó, dijo, ningún rey puede intervenir. Y eso me recuerda que tenían conflictos muy grandes los papas con los emperadores y con los reyes. Recuerdo uno que se llamaba Adriano IV. Adriano IV se llevaba muy mal con el emperador. En los sermones y en las iglesias gritaba y decía, maldito seas emperador, y así le gritaba y decía, hay que quitar a este emperador, y se llevaba muy mal. Adriano IV, esto es en el siglo XII, en medio de una de esas acaloradas discusiones y discursos, se dice que pidió que le dieran un vaso con agua. Le dijo, pásenme un vaso con agua, tengo sed, estoy aquí gritándole al emperador, estoy seco, denme agua. Y le trajeron un vaso con agua y dicen que empezó a tomar así, glu, 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 y de repente empezó a sentir algo en la garganta, ahí como en las amígdalas. Así como cuando uno se le mete algo, como cuando usted está comiendo cualquier cosa. Uno está comiendo ahí maní y uno siente, me atoré. Y él empezó a toser y a toser y a toser. Entonces dijeron, ¿qué le pasa al pontífice? ¿Qué le pasa al Santo Padre? El Santo Padre está expectorando. Entonces llamaron a un médico y tosa el Papa y empezaba a hacer señas, Adriano IV, a los labios, entre sus fauces, entre sus dientes. Y llegó un médico y le abrió y vio que en el fondo había como una especie de uva pasa con garras. Haga de cuenta como si a una uva pasa le salieran alambres. Haga de cuenta como si usted está por ahí y de repente ve como una especie de bola que se mueve. Y entonces él dijo, ¿qué es esto? El Papa tiene algo raro en el gaznate. Y entonces empezó a mirar y se dio cuenta que tenía una mosca. Y el Papa empezó supuestamente a toser y 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 a toser. Y no podía y no podía y no podía hasta que se puso colorado. Como cuando usted lo descubren haciendo algo. Como cuando usted está haciendo algo en su cuarto y le abren la puerta y uno, Dios mío, y entonces se pone rojo, así, se pone rojo, así como un tomate, y el Papa seguía tosiendo y tosiendo y tosiendo. El médico papal, en ese momento, estamos hablando del siglo XII, 1100 algo, ya les digo la fecha exacta, le metió los dedos, así como tratando de sacar la mosca y no alcanzó. Y como que la empujó más, dicen, la empujó allá por el camino viejo,
le hizo una obstrucción y dicen que ese papa murió nada más y nada menos que atragantado por una mosca. Es una de las historias más extrañas. Muchos dicen que es falsa, que realmente lo que sucedió es que le dio un ataque cardíaco y se inventaron lo de la mosca. Otros dicen que lo de la mosca fue un invento porque realmente en el agua lo que había era veneno. Porque en ese tiempo habían muchos envenenadores y a los papas los envenenaban. En Francia, en Italia, que no existía, sino en Roma y en muchos de estos países había gente experta en hacer venenos. En echarle una gotita al papa y listo, le dio tostalina. Lo pasó al otro lado. La gente era así, veneno, así, goticas de veneno. Entonces le echaron la culpa a una mosca, pero realmente ese papa mataron al papa. Y hubo muchos papas asesinados. También hubo otra época en la que sacaron incluso cuerpos de papas y los pusieron a regir, pusieron un cadáver podrido como si fuera un zombie. De eso podemos hablar en otro podcast. ¿Les están gustando estas historias de misterios del Vaticano? Lo vamos a contar después. Este papa que murió supuestamente atragantado por una mosca fue Alejandro IV en 1159. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Alguna vez conocen a alguien que haya muerto atragantado por una mosca? Recuerdo a alguien que una vez, muy borracho, fue a comer pasabocas y se comió el palito y se murió. Se clavó el palito, esa es la banderilla, le dicen. También hace poquito me contó alguien que en Colombia se tomó una bebida que se llama aguardiente, fue a tomarse fondo blanco y se tomó la tapa. Hasta ahí fue esa persona. Me contaron que un familiar le pasó eso. Fue a tomar, no, estaba muy borracho, no lo destapó, hizo así, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale el trago? Y jaló así con los dientes, ¿pero por qué no me sale? Y ¡fum! Se le fue y murió. Pero también hay otras historias. También se dice que hubo un papa que en medio de una procesión iba ya rezando y entonces empezó a hacer, ¡ay, ay! Y todos dijeron, le duele el estómago al papa, tiene un problema gastrointestinal, va a evacuar. Y no evacuó. No le salió excremento, sino salió un bebé. Salió un bebé y dijeron, es una papisa. Y todo el mundo cogió a garrotes y la asesinó. La historia de la papisa, que incluso hay una carta en el tarot. ¿Qué piensa usted de estos casos, Tania? Del papa que muere por una mosca y de la papisa que merece su propio podcast. Es interesante lo del papa que muere atragantado por una mosca. Sin duda, el periodo histórico da para que fuera envenenado y no fuera una simple mosca la que pudiera causar su muerte. Tendría que ser enorme para ahogarlo. Y la historia de la papisa Juana, de hecho, tiene su película también que se llama La Pontífice y es un mito. Muchos dicen que es real, que sí hay documentos, en el que cuentan que en la Edad Media sí existió una mujer sacerdote, pero muy al estilo de la historia de Mulan, ella lo hacía porque se quería educar y los que tenían derecho a educarse eran hombres y la mayoría sacerdotes. Ella se hizo pasar por hombre muchos años. Cuando tenía sus periodos se ocultaba, decía que estaba enfermo, que se sentía mal. Seguía trabajando, seguía preparándose como sacerdote, estudiaba y logró escalar hasta el papado. En ese momento todos pensaban que estaba muy bien. Ella tenía su guardia y ella se enamoró del guardia, estaba completamente enamorada de él, tuvieron relaciones, tenían una relación romántica y ella quedó embarazada. Pero que ella no decía nada, sino que empezaron a decir, ay, el papa, que se suponía que ya no era Juana, sino Johannes, se hacía llamar, decían, el papa Johannes está como gordito. Entonces, sí, está engordando, normal, es que come mucho, es que sí, yo le he visto también que comía hasta vomitar, entonces pensaban que era algo normal, pero eran síntomas del embarazo. Ocurre que el Papa Johannes hubo una procesión en la que lo llevaban y comenzó a sentir dolores de parto. El Papa ya venía aguantándose esos dolores, ya desde el tema de la feminidad, pues era un dolor impresionante. Se dio cuenta su guardia e intentó sacarla, pero se dieron cuenta que el Papa no era hombre, que era mujer, que había dado a luz a un bebé y la ejecutaron. Y efectivamente se dice, según muchos conspiranoicos y también historiadores, que pudo haber sido el Papa Benedicto III, que estuvo en la cabeza de la Iglesia Católica entre el año 855 después de Cristo y 857. Muchos dicen sí existió el Papa Benedicto III y el Papa Benedicto III era una mujer y era la papisa Juana. Dicen que también durante un tiempo después de eso se hacía un ritual para saber si el Papa era hombre, era macho,
Entonces, macho en términos de sexo, y entonces se le sentaba en una silla y en esa silla venía un médico o un cardenal y le tocaba las turmas para ver si le descolgaba ese tejido, esas gónadas y saber si realmente era un hombre o una mujer. ¿Es verdad eso de la silla del pálpito papal? Sí existe esa silla y la utilizaron, dicen que a raíz de lo que ocurrió con la papisa Juana. Entonces era para verificar que sí fuera hombre el cardenal que fue elegido como sumo pontífice. Bueno, Tania, ha sido un recorrido grandísimo. Habemos podcast. Terminamos el final de este podcast. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Hemos hablado del cronovisor del Vaticano, que supuestamente el Vaticano tiene una máquina del tiempo. Hemos hablado de que le dan martillazos en la cabeza o le dan martillazos en la cabeza a los papas, de que un papa estalló. Hemos hablado de que Juan XXIII tal vez tuvo contacto con alienígenas y hemos hablado de la profecía del Papa Negro. Todo esto y mucho más en algo que es humano. Digamos que lo de Dios es Dios, pero lo que está en los seres humanos es de alguna manera la mortalidad. Todos vamos a morir y el Papa muere y vuelve uno y mientras tanto sigue la tradición. Ha habido muchísimos papas. Si quieren conocer más historias como estas, pueden buscar a Tania en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Bueno, antes de dar mis redes, el tema de Malaquías me parece interesante porque Esteban decía que se iba a llamar Pedro el Romano. Ningún cardenal ha decidido llamarse Pedro, porque ellos dicen que es un completo sacrilegio con el primer papa. Entonces sería bastante interesante que si se llame Pedro tendría más dudas y ahí sí, qué susto. Y pueden encontrarme en redes sociales como @TaniaMeCuenta y subo contenido diverso, no solo del tema papal, sino también de misterios, de películas. Entonces encantada de que estén en mis redes y me sigan. Y bueno, ustedes, muchas gracias por estar acá. Simplemente les quería decir, tenemos este nuevo libro para ustedes. Está acá. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es un libro nuestro. Si les gustan esas historias como estas, lo pueden encontrar en cualquier librería. Lo escribí yo a su servicio. Y bueno, si les gustó este podcast, por favor denle like. Denle like, compártanlo con sus amigos. Sigan a Tania en @TaniaMeCuenta, que nos ha contado estas historias. Ha sido un recorrido muy interesante. Y vuelvo a decir, todos somos personas que en este momento estamos vivos, pero mañana no sabemos. Tal vez usted está viendo este podcast y en este momento esté muriendo uno de los papas y venga otro. No lo sé. No lo sé. Ha habido papas que han durado días y otros han durado casi 40, 50 años. Ha habido papas que tenían 18 años y otros que eran ancianos, venerables ancianos en su momento. Y esto es lo que quiero decirles al final. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Los papas dejaron frases increíbles. El mismo Francisco, Juan Pablo II, papas muy antiguos, había papas sabios. Hay un papa que supuestamente era brujo. De eso podemos hablar después. Pero al fin y al cabo eran seres humanos como usted y como yo. Y hay que disfrutar la vida, porque el mundo sigue girando y tal vez ya no estemos en él. Así que viva la vida, hermano querido, viva la vida, esté usted donde esté. Viva la vida, porque nosotros aquí en este podcast les queremos dejar un mensaje y es el siguiente: yo, usted y nosotros también, a usted aquí con Tania, los queremos mucho.